Estamos de nuevo aquí hoy en esta hora para encontrarnos en acción de gracias. Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y cuando nos unimos como pueblo de Dios, qué bueno es tener eso en la mente, en el corazón, abiertos, de que debemos de adorar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con nuestra mente, con nuestra alma, y poder decirle: te adoramos en espíritu y en verdad. Y gracias por la oportunidad que como iglesia de Jesucristo nos permite tener este encuentro. Desde la plataforma aquí de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, hacemos llegar el saludo especial para todos y cada uno de quienes nos están sintonizando. Y gracias también, lo hacemos de todo corazón, dar gracias por el liderazgo en la vida de la iglesia, pastores, los superintendentes, los hermanos laicos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, los niños que trabajan en medio de la iglesia día a día. Damos gracias a Dios. Queremos hacer llegar un saludo especial al Centro Hogar de Niños que tenemos en Coronado. Esta semana que recién ha pasado, teníamos el gran privilegio de estar ahí juntos, alabando a Dios, compartiendo con los niños. Y uno se pone a pensar cuán importante es realmente dar todo el apoyo y el amparo que la niñez requiere, y damos gracias a Dios por ese gran ministerio que se desarrolla en favor de estos niños y niñas a quienes podemos servirles de una manera directa. Gracias a Dios por el ministerio de la vida de la iglesia local, por esa disposición, ese entusiasmo, especialmente en este momento de entender que es necesario profundizar para enseñar más y más del contenido de la palabra, el contenido del conocimiento de Dios, entendiendo que estamos siendo llamados para llevar esa buena de salvación a toda criatura, a toda persona, a las amistades. El tiempo es bueno, las oportunidades se abren. Abramos nuestro corazón, la mente, entendiendo que el Espíritu Santo nos está conduciendo directamente para compartir la experiencia que Dios nos ha dado, compartir el testimonio de lo que estamos recibiendo continuamente de parte de Dios para el bienestar por un lado, pero sobre todo compartir la dinámica de la salvación en Cristo Jesús. Oramos por hermanos y hermanas en estos días que se acerca la Navidad, estos días del nuevo año también que está a la puerta, para que la fe nuestra crezca. Nos gusta pensar y afirmar: el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo se está moviendo, y que esa fe que viene de Dios llegue a nuestros corazones y podamos decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos haciéndoles llegar nuestro saludo de cariño, de afecto, y deseando lo mejor para que la familia pueda realmente tomar ese centro de acción, para que podamos juntos, ahí en el seno de la familia, ver directamente esa bendición de Dios. Oramos por los familiares, ore por los que están cerca, por los que están lejos. Hay que orar con fe, con seguridad. Y si alguien ha partido y está con el Señor, démosle gloria a Dios. Amén. Entreguémosle honra, gloria y honor por aquellos que han estado con nosotros, que se han adelantado, pero hoy entendemos que están en la presencia del Señor. Aleluya. Esa es la fe. La vida cristiana se mueve en esa dirección. No estamos aquí para quedarnos, estamos de paso, y la gloria de Dios la veremos
y seremos recibidos en Cristo Jesús en esa gloria eterna. Vamos a orar en este momento. Padre, damos gracias por la fe que viene a nosotros. Damos gracias, Padre, por esa seguridad. Nosotros no podemos movernos en inseguridad, sino todo lo contrario, una fe fructífera, segura de que tú nos amas, de que tú nos has bendecido, de que tú nos estás bendiciendo. Estamos dándote gracias en todo y por todo. Tu nombre sea glorificado, de manera que podamos compartir ese fervor y esa seguridad de que Cristo está con nosotros y que el Espíritu Santo se mueve abiertamente en nuestras vidas. Gracias por la iglesia, Padre. Gracias por tenernos aquí en esta hora unidos y poder compartir sobre aspectos que son importantes para nuestras vidas. Vamos a tocar un poquito sobre un tema que es importante, que es esa dinámica que tiene que darse en la vida de todo creyente, en la vida del ser humano. Una dinámica que nos describe sobre la importancia de estar debidamente organizados en nuestra vida interior y en nuestra vida hacia afuera. Es como un reto, como un llamado, no hay duda. Quisiera como hacerlo en una dinámica de conversar, hablar sobre un tópico que a todos nos interesa. Hay buena literatura, doy gracias a Dios que hay muy buena literatura escrita de confianza que nos dan luces de cómo podemos nosotros realmente organizarnos en una forma apropiada de manera que internamente podamos experimentar ese orden y también hacia afuera poderlo proyectar. Lógico que nosotros como creyentes tenemos directrices muy definidas que nos hablan de esa dinámica de tener una vida espiritual en orden. Por supuesto, uno puede hablar de la empresa afuera y se habla de orden. Hay empresas que son totalmente superordenadas. Es una exigencia para poder trabajar allí. Yo diría, y creo que lo podemos compartir hablando de la iglesia tiene que estar ordenada internamente. Es creación de Dios y es importante ese orden eficaz a lo interno. Aquí es donde hay que hacer trabajos de evaluación, estudios que nos permitan analizar qué está pasando a lo interno nuestro, a nivel personal, a nivel del orden eclesial. ¿Estamos en el orden que Dios quiere o hay asuntos que ameritan el que podamos dar pasos serios para reordenar? A mí me gusta la palabra esa, reordenar. Si hay algo que cambiar, cambiarlo. El asunto es ubicarnos en una dinámica tal que podamos sentir estamos escalando positivamente. Aquí se abre la otra dimensión muy directo que es también que es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es decir, hay un tema central en la vida del creyente. Nosotros hemos sido llamados para crecer. Vea que la iglesia tiene un ejemplo supremo y no es inalcanzable. Todo lo contrario, el ejemplo es alcanzable. Y estamos hablando de la persona de Jesucristo. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 4, uno va a leer lo siguiente, empezando, digamos, en el verso 11. Y él mismo, hablando del Espíritu de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, profetas y pastores
y maestros. Ahí hay un escalón interesante de ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Vea que es tremendo aquí esta palabra de santificarnos, de hacernos mejores, perfectos inclusive, pero con ese hay un propósito de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un reto, hay un desafío y hay un propósito ahí de fondo bien definido, que es para que seamos mejores cada día como cuerpo de Cristo. No lo vamos a desarrollar ahora, esa dinámica. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Es algo fantástico, tremendo poder decir, somos la iglesia de Jesucristo. Y en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí uno podría quedarse para hablar, qué importante es que en nosotros esté ese conocimiento y esa capacidad de entender de que somos llamados a crecer de una manera tal que podamos llegar a la plenitud y a la estatura de ¿quién? De Cristo. Está en la iglesia. Así tienen que moverse los creyentes, moverse en crecimiento para llegar a la estatura y a la plenitud de Jesucristo. Y de esa manera dejar de ser personas fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o estratagemas de hombres. Ese caminar, ese avanzar, realmente es lo que nos va a liberar a nosotros de una manera positiva de todo ese mundo que a veces se enfoca en otros asuntos lejos de Dios. El creyente tiene que enfocarse, tenemos que estar enfocados en la persona de Jesucristo. Por eso el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico tiene que estarse dando paso a paso para no ser uno movido por otros vientos, dice aquí, de doctrina o estratagemas de hombres, sea a través de los medios de comunicación o algún otro tipo de alteración. Cristo es el Señor en la iglesia y somos llamados a caminar para avanzar y llegar a esa plenitud de vida. Qué bueno es hablar de la importancia de avanzar y llegar a esa estatura del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, varón santo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde intercede por cada uno de nosotros. De Él estamos hablando. Llegar a esa estatura de Cristo. Qué fantástico poder decirle allí a la familia, juntos tenemos que crecer para que Cristo sea levantado en nuestro medio. Es un orden espiritual, pero que es alcanzable para el ser humano, para cada uno de los creyentes. Él es el sustentador de la vida. Hoy podemos ver de repente que hay cosas que parecen que están bien, pero si escudriñamos y si penetramos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que son simplemente apariencia, porque los valores que se están manejando no están dando el orden de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos movernos nosotros en apariencias. Es urgente reactivar de una manera profunda, con iniciativa, para organizarnos apropiadamente. Es un reto que tenemos. Pienso que está Navidad, pero pienso que viene el año nuevo, el 2022. Qué bueno sería
ponerse a reflexionar, evaluar en qué áreas necesito cambiar, qué es lo que necesito que se levante, que le agrade a Dios en mi vida. Es un buen momento para reordenarnos de acuerdo a lo que la palabra dice por un lado, y ese interior nuestro de una vida espiritual que nos dé alegría delante de Él. Que seamos felices cuando estamos con Él. Vamos a hablar ahora un poquito sobre qué significa estar con Dios. Quienes hemos vivido esa verdad de lo que la gente pide por un lado, pero también lo que se requiere para vivir en armonía con Dios como sus hijos. Tenemos que estar claros. Nosotros somos los hijos de Dios. Y esa armonía de ser hijos de Dios tiene que darse de acuerdo al orden de Él. Y creo que nosotros tenemos que ver realmente el desafío como una lucha que tenemos que enfrentar en medio de este mundo. Hay fundamentos bíblicos grandiosos, dice el escritor de Juan, el evangelista, y esto viene de Dios para nosotros. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es bueno entender, nosotros los creyentes no caminamos a ciegas, todo lo contrario, confesamos el señorío de Cristo, pero a la par de eso, y esto me alegra sobremanera, el Espíritu Santo está en medio nuestro. Cuando nosotros hablamos de rehacer, de hacer cambios desde lo interno, es porque el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Dice el escritor, hablando de Cristo, yo les envío a ustedes el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios, es increíble, pero está escrito, y lo aceptamos y lo recibimos. El Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros, transformarnos. Yo sé que algunos ya lo están diciendo, en templos del Espíritu Santo. Es decir, ya no solamente nos ha perdonado, hemos sido perdonados en la sangre del Cordero de Dios, sino que ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, vive en nosotros. Y qué tremendo es poder entender espiritualmente que Dios le ha placido enviar el Espíritu Santo para habitar en nosotros y caminar bajo esa dirección. Somos templos del Espíritu de Dios. Parece algo increíble, de repente difícil de describir, pero es eso. Dios vive en ti, Dios vive en mí, Dios se mueve en medio nuestro, y damos gracias a Dios por esa autenticidad de bendición de Dios. Desde el día del Pentecostés, esa manifestación abierta se ha dado en medio del mundo, vino para morar y ser derramado sobre toda carne. Y me alegra mucho pensar y leer lo que el profeta Joel decía y lo estipuló claramente. El Espíritu Santo ha venido para llenar niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres, varones. Mora en nosotros. Hay que retomar esa gran verdad. Hay otras cosas afuera que opacan estas verdades bíblicas, teológicas, y caminar según el plan de Dios. Es algo que nos conduce, es un misterio divino, pero así está declarado. El Evangelio de Juan dice, Cristo nos ha visto con ojos grandiosos, y es más, nos ha puesto en el mundo para que, comunicando el Evangelio, llevamos fruto de una manera admirable. Y entonces el reto de Jesús, el desafío directo,
El mandato directo, ahí en Juan 15 es, permanezcan en mí. En ese mundo espiritual nuestro, permanecer en Cristo. Debemos de permanecer en Él porque Él permanece en nosotros. Aquí no se trata de un balance. El Señor está presente. Y el Espíritu Santo ha venido para darnos a nosotros esa capacidad, por un lado de autocontrol y por otro lado saber que Él gobierna nuestras vidas. ¿Cómo amarrar esas verdades de vida? Hay un punto central, una dinámica de convicción, y es: le pertenecemos al Señor. Usted y yo le pertenecemos a Él. El Padre y el Hijo se mueven en nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Qué bueno es entender estas grandes verdades. Es cuando algunos están listos para ponerse de pie y poder decir: todo en un nuevo proceso de crecimiento, de desarrollo, todo lo puedo, aleluya, en Cristo que me fortalece. Sí podemos. Es de Dios el que nosotros crezcamos a un alto nivel para alabarlo, para glorificarlo y para entender la voluntad de Él. Aquí es cuando nos percatamos cómo Él puede ayudarnos día con día de una manera eficaz, de manera que nuestro testimonio sea agradable a Él y agradable delante de los hombres. Damos gracias a Dios, por ejemplo, por el hogar, donde la esposa es realmente de bendición, sosteniendo, ayudando, los hijos sosteniendo, ayudándose unos a otros, el esposo con esa fe, con esa entrega, y ahí en ese hogar ver ese crecimiento indescriptible para bendición de muchos. Somos llamados a crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Al iniciar el año 2022, qué bueno sería empezar a ubicar metas reales. No estamos abogando aquí por profecías, salvo lo que dicta la palabra. Estamos aquí para creerle a Dios de una manera especial. Por ejemplo, que la familia, mi familia, se levante para la gloria de Dios. Pero todos ahí en la familia vamos a contribuir. El papá, la mamá, los hijos y aquellos que se acercan al hogar. Vamos a contribuir juntos para que mi casa y yo podamos decir: menester es que sirvamos al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Qué bueno es entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que el poder de la oración en medio de la iglesia, en medio de la casa de Dios, que la sana doctrina que manejamos realmente tome el poder interno, que podamos entender que hemos sido llamados de una manera especial y que Dios en Cristo Jesús quiere transformar, moldear nuestra mente de una manera eficaz y poder llegar a un punto grande, decir: yo tengo la mente de Cristo. Cuando uno se mete en el poder de la palabra de Dios, usted puede alcanzar por la presencia del Espíritu Santo ese nivel, tener la mente de Cristo. Como representantes de Cristo en medio del mundo, somos llamados a ser como Cristo. Crecimiento diario, crecimiento continuo. Si es así, ninguna estratagema, leíamos antes, de el enemigo puede traernos abajo. Cristo es el Señor. Y me gusta pensar así, de una manera inclusive radical. No hay tentación que me vaya a tumbar.
Yo sé en quién he creído. Y yo sé la autoridad que me ha sido conferida para la gloria de Dios. El poder de Dios se mueve en el creyente. El poder de Dios está en la vida de la iglesia. Y la iglesia es llamada para que juntos ejerzamos el señorío de Cristo en medio de este mundo. Tanto a lo interno, ahí en lo privado, y por qué no decirlo, y en público. Muy importante. ¿Por qué? Porque nos están calificando. Querrámoslo o no, somos calificados. Aún empezando ahí mismo en el hogar. Y damos gracias al Señor cuando podemos entender esa gran oportunidad que Dios nos da. Yo hablo de una mayordomía integral. Todo es de Dios. Y todo eso que es de Dios, Él lo pone en nuestras manos para que administremos de una manera sabia, sin egocentrismo, que podamos ver aquello que quiere cegar la verdad de Dios. Y cuando hablo de ver la verdad de Dios, les insto realmente, no le demos lugar a nada que busca que nosotros le demos la espalda a Dios. Jamás. Él es el Señor de la vida y Él nos quiere de una manera total. No podemos descuidarnos. Al contrario, hay que estar alertas y poder estar continuamente afirmando: Dios es el creador del mundo, Dios es el dador de la vida, Dios es quien me ama, Cristo es quien se ha entregado. Gracias, Cristo, por la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque has descendido y vives y moras en mí. Gracias porque me llamas continuamente a un crecimiento de vida espiritual que nos permita decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que podamos con fe, con seguridad, seguiré creciendo todos los días a la estatura y a la plenitud de Jesucristo, el Señor de la vida. Damos gracias a Dios. Cada día es un tiempo de reto, es un desafío, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Hay una forma, antes de concluir, solamente para recordar, con certeza, con seguridad, que Dios ha provisto medios especiales, los medios de gracia que vienen a nosotros para ayudarnos, conducirnos de una manera especial en un crecimiento continuo. Hablamos del poder de la oración, por ejemplo. Qué bueno es hablar de la vida de oración. Tiempo con Dios, tiempo para entender, tiempo para recibir, tiempo para dialogar, tiempo para afirmar la obediencia a Él. La oración no es un correo de solicitudes. La oración es el encuentro para hablar con Dios. Metámonos y lo vamos a experimentar. Entra a tu alcoba, allá está en Mateo 6. Ahí en el silencio, habla con Él y Él hablará a ti. Y Él hará cosas increíbles, amén. De manera que usted podrá decir: verdaderamente sé dónde me encuentro con Dios. Todos los días. Ese es el punto. No es eventual. Es todos los días. ¿Quiere una profecía? ¿Quiere encontrarse con Dios? Hágalo todos los días. Use la palabra. Métase en la palabra. Hable con Él. El Espíritu vendrá. Ya está. Solamente abramos la palabra inspirada por el Espíritu Santo y usted encuentra ese poder de Dios moviéndose a favor de su vida, y que usted pueda recibir, como yo, capacidad para ayudar, para servir, para amar. Entonces, qué bueno es entender esas disciplinas que nos ayudan a crecer. Ayunar, por ejemplo. Ayunar con fe,
ayunar con propósito y ver la gloria de Dios manifestándose. Dios es Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y las proezas que Él hace son continuas en favor de los suyos, en favor aún del mismo mundo. ¿Acaso no es que sale el sol todos los días para todos? ¿Acaso no es que llueve también para todos? Vamos allá a la feria a ver qué encontramos de verduras. Ahí hay de todo aquí en Costa Rica. Las bendiciones de Dios, las generales, pero hay bendiciones específicas para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Participar en la misma iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de su iglesia. Y qué alegría. Estábamos en una sesión también. Las familias pastorales. Qué lindo aquello, poder verlos, unirse, estar un ratito. No todo lo que quisiéramos, pero la comunión los unos con los otros. La unidad en el Espíritu de Dios. Hay que crecer en esto. Hay que crecer en amor, en unidad, en comunión. La iglesia es ese cuerpo vivo, aleluya, de Dios Todopoderoso. Y la unidad en la iglesia tiene que meterse de lleno. Todo aquel espíritu, hablo de cierta posición, a veces el cuento, el chisme, todo eso que es pecado tiene que desaparecer, tiene que quitarse. Tenemos que ser instrumentos de bendición, de crecimiento, de bien el uno por el otro. Qué bueno es profundizar en la doctrina, en la teología, en el conocimiento de lo que el Espíritu Santo revela en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y recordar Hebreos capítulo 4, verso 12, esa palabra de Dios, viva y eficaz, amén, que viene a nosotros, que se entronice, que nos va a ayudar en lo más profundo de nuestro ser, para transformarnos, para cambiarnos, para ser hombres y mujeres de bien. Creemos en esa acción eficaz de la palabra de Dios. Tenemos la gran oportunidad de un crecimiento espiritual ordenado de una manera profunda, guiados por Dios mismo. En esta Navidad, entendiendo el amor de Dios el Padre en Jesucristo, hagamos el bien, ayudémonos unos a otros, seamos generosos, daremos y recibiremos, haremos porque Dios nos manda a hacer, y veremos esa iglesia poderosa dando, entregando, comunicando el evangelio, hombres, mujeres, como maestros en el medio del mundo, para que muchos puedan venir a los pies de Jesucristo. La razón de la iglesia fundamentalmente es que el evangelio de Cristo, la salvación en Cristo, sea transmitida en tiempo y fuera de tiempo. Dispongámonos para encontrar más y más de lo que Dios quiere hacer en una vida que crece espiritualmente a la estatura y a la plenitud de Cristo. No desmayemos, nos necesitamos unos a otros. Amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y amemos al prójimo también, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Sirvamos, intercedamos y amémonos a nosotros mismos para ser portadores de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le entregamos honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre,
La iglesia es tuya. Y gracias porque nos has llamado para compartir juntos las verdades que están reveladas en la Biblia. Bendícenos al concluir el año y puertas nuevas se levanten para entender muy bien cuán delicioso, cuán grandioso es habitar juntos con el Señor, creciendo en amor, en unidad, que nos conduzca a ver la estatura y la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Seamos todos bendecidos en esta hora y que Dios te guarde y te use de una manera especial en medio de los tuyos. Bendiciones y hasta la próxima sesión que vamos a tener.